Bendiciones a todos nuestros amados hermanos. Bienvenidos a este su podcast de Iglesia Buenas Nuevas RD desde la República Dominicana para todo el mundo. Un fuerte abrazo para todas las personas que se conectan en vivo y todas las personas que se conectarán más adelante a través de las redes sociales. Les quiero pedir, amados, que puedan darle a la campanita de notificaciones para que así YouTube le avise cada vez que hay un programa en el aire, ya sea grabado o sea en vivo, y usted pueda recibir en su teléfono esa notificación de que un programa se está desarrollando en ese momento. Hay programas para todas las áreas, familiares, de jóvenes, de matrimonios, para toda clase de situaciones, para mujeres, que se llama Sé Hombre, y son programas que van en pos del crecimiento espiritual de toda la familia. Mi hermano Daniel Ruiz no está por el momento, pero pronto volverá a reencontrarse con cada uno de nosotros. Es una bendición tenerles en esta hermosa tarde, en este día, porque el Señor ha estado trayendo palabras de bendición para todo este año y ha estado trayendo palabras sobre todo de convicción, de convencimiento para cada uno de nosotros, los que estamos en el camino de Dios y los que quieren entrar también al camino del Señor. Quería comentar brevemente sobre una palabra que está en Hebreos capítulo 11. Es una palabra muy conocida. Es una palabra que muchas veces usted ha oído hablar de ella, se ha predicado sobre ella, pero quiero traer una luz, quiero traer algo con respecto a esta palabra en este día. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6 en adelante. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire, creo que es uno de los pocos lugares donde la palabra de Dios menciona que es imposible hacer algo. Es imposible. Creo lo único que Dios dice que te impediría de manera total acercarte a Dios. No creer, no tener fe, no tener esperanza de las cosas de Dios, no esperar cosas de Dios. Dios es un Dios espiritual. Él es espíritu, dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que acercarnos a Él en espíritu, pero el espíritu está dentro de nosotros. Entonces, para desarrollar esta conexión con Dios, debemos poner punto y aparte dentro de nosotros las partes. Una parte es el alma, que es donde se alojan las emociones y los sentimientos humanos, y otra parte es el espíritu, es la esencia de Dios. Es la esencia de Dios, el soplo de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos declara claramente que el Señor solamente se comunica con esta parte de Él en nosotros, que es el espíritu. Cuando Dios te va a hablar,
no le habla a tu carne, no le habla a tu alma, sino que va directo a hablarle al espíritu. El asunto es que con el espíritu dentro de nosotros, como si estuviera muerto, como si estuviera ausente, es como si estuviéramos escuchando un mensaje con el volumen muy bajito. Hágase esa idealización. Es como si usted estuviera tratando de oír un mensaje, pero con el volumen tan bajo que usted es casi imperceptible lo que usted está oyendo allí. Usted está tratando como de descifrar qué es lo que usted escucha porque está muy bajito. La voz del Espíritu a veces está acallada dentro de nosotros y no podemos escuchar cuál es el mensaje y la voluntad de Dios porque hay demasiado ruido del alma y también el Espíritu está en muy bajo volumen dentro de nosotros. Porque si la gente está alimentando lo natural, pues lo natural es lo que crece, lo que aumenta. Pero si usted alimenta lo espiritual obviamente va a crecer y va a gobernar todo lo demás. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto, poner un punto y aparte, apartar de dónde estoy oyendo, cuál es la fuente de la cual me estoy alimentando. ¿Es una fuente almática, es una fuente sentimental, emocional o es una fuente totalmente espiritual? Entonces, estas fuentes son las que van a hacer que esas partes en nosotros crezcan. Porque lo que alimentamos es lo que crece, es lo que se ejercita, es lo que aumenta, lo que avanza. ¿Y por qué yo le hablo sobre todo esto? Porque la fe es un regalo de Dios, pero ese regalo de Dios que viene de Dios comienza a tener su desarrollo en nuestro espíritu, en la parte que está en nosotros que le pertenece a Dios. O sea, que es, vamos a decir, donde Dios conecta, porque todos nosotros le pertenecemos completos al Señor, pero digo en la parte en la que Dios conecta. Allí es donde se desarrolla la fe. La fe puede llegar de cualquier medida a nuestra vida, pero no necesariamente se debe quedar de esa medida, sino que con un estímulo, con un ejercicio de esta, pudiéramos llevar la fe de 0 a 1000. Obviamente, trabajando la obediencia con respecto a lo que Dios me dice, que cuando Dios me hable, yo pueda entender a Dios y pueda hacer lo que Él me dice y así la fe va a ir creciendo y la confianza va a ir aumentando en el Señor. Entonces te dice que sin esta fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios primero tiene que creer que hay un Dios. Ese vamos a decir que es la fe básica. Y que Él le da premio, le da galardón al que lo busca, al que está constantemente buscándolo. Al que está constantemente tratando de descubrir las cosas que Dios tiene escondidas. Siempre y cuando que nosotros mantengamos una relación constante con el Espíritu Santo, todas las cosas espirituales van a fluir en nosotros. Hay personas que quieren tener cosas espirituales, quieren manejar dones espirituales, quieren manifestar cosas espirituales, pero tienen una mente carnal y natural y no pueden hacerlo este tipo de cosas. La Biblia dice que el natural no puede ni siquiera comprender las cosas espirituales. Pero el espiritual discierne las cosas por el espíritu. Y por eso le hablo de esta división. La palabra de Dios declara en Hebreos, creo que estuvimos hablando sobre esto, Hebreos capítulo 4, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir o hasta la división del alma y el espíritu. La palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a definir, a establecer una diferencia entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Y una vez ubicadas estas partes dentro de nosotros, que conocemos qué viene de Dios y qué no, entonces ya sabemos que la fe está localizada en el espíritu, comenzamos a alimentar el espíritu, nuestra fe se va a alimentar también. Y alimentando el espíritu, nuestra fe va creciendo y entonces nuestra confianza en Dios va aumentando y las cosas de Dios comienzan a suceder en nuestra vida a partir de este crecimiento en nuestra fe. La fe es certeza y convicción. Certeza es seguridad de lo que espero y convencido de que esas cosas son así, aunque yo no las vea.
Jesucristo usa un ejemplo y dice, el viento sopla y no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y tú oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. ¿Cuál es su principio y cuál es su fin? Y el aire es totalmente invisible. Sin embargo, lo respiramos, lo sentimos. Golpea nuestra piel y la sentimos físicamente. Y es totalmente invisible ante nuestros ojos. Y muchas veces nosotros, Jesucristo usa esta comparación también para identificar que las cosas espirituales no tienen una limitación natural. Todas las cosas que se ven, dice, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, dice el verso 3 de Hebreos capítulo 11, lo que no se ve, lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se veía. Porque la fe mentaliza, idealiza las cosas. Oh, y es tan hermoso, hermanos, que el ser humano tiene esto que se llama la imaginación, que es donde vamos a decir que la fe comienza a construir. Es como la pizarra en blanco donde la fe comienza a diseñar sus cosas en la imaginación. Dice que por la fe entendemos que cosas que no estaban en el mundo natural, todo lo que vemos, micrófonos, tabletas, todo lo que vemos, muebles, todo, edificios, todas las cosas comenzaron como una idea en la mente de alguien, como una imaginación solamente. Y luego estas cosas, cuando se materializan, se exteriorizan, entonces comienzan a tomar forma física, pero no eran física, eran solo un pensamiento. Y yo quiero que usted entienda que eso es un elemento que Dios nos ha dado. Llamar las cosas que no están como si fueran es imaginárselas. Es poder visualizarla en tu mente. Ponerlas claras en tu corazón. Si puedes mentalizarla por el Espíritu, si puedes ver esas cosas de las cuales Dios te habla, entonces esas cosas comienzan a materializarse, se atraen del mundo espiritual al mundo físico. De esa forma. Tomando la fe de Dios. Una cosa que impresionó mucho a Jesús fue un centurión romano, el cual dijo, Señor, tengo un siervo enfermo en casa que necesita un milagro para poder resucitar. El hombre estaba muriendo. Y Jesús le dijo, pues vamos a tu casa para sanarlo. Y él le dijo, tú no tienes que ir a mi casa. Declara la palabra y allá mi criado va a sanarse en aquel lugar. Y Jesucristo se impresionó con este hombre y dijo, wow, yo no había visto una fe como esta. Porque fue una fe que le llamó la atención a Jesús, porque era una fe que sabía que podía hacer cosas en el mundo espiritual, darle órdenes al mundo espiritual, y el mundo espiritual iba a responder de forma física a esa orden. Suelta una palabra invisible, pero esa palabra tiene autoridad para caer allá donde él está. Yo necesito que usted pueda conectar con esta verdad. Esa es la fe que nosotros tenemos. La incredulidad desagrada a Dios. La Biblia dice que Dios no tiene parte con los incrédulos. No, a Dios no le agrada la incredulidad. Y hay gente en la iglesia que está allí, pero es incrédulo en su corazón. Duda en su corazón de que las cosas de las que Dios habla pueden suceder. Duda en su corazón de que las cosas que dice la Escritura. Mira, hay gente que no cree ni en lo que dice la Escritura. Lo que dice la palabra de Dios. Tienen dudas de lo que la palabra de Dios dice de Jesús y del reino y de todas las cosas espirituales. Por eso usted ve que están en la congregación, pero no se conforman. Siempre están buscando algo más. Y bien lo decían la gente de antes, que decían que el que mucho busca encuentra. Hay gente que por estar buscando cosas que no le conviene, se encuentran con cosas difíciles después. El reino de los cielos no es algo tan complicado, pero es algo que necesita fe para verse y para entenderse.
Y la fe es cerrar los ojos y confiar. Entender que Dios lo está haciendo y que el que habló es el mismo que cumplirá. Su palabra lo dice. Jehová Dios fue el que habló y Él cumplirá. Él es el que va a hacer las cosas. A nosotros solamente nos toca confiar y creer que Él es poderoso para hacerlo. Y poderoso es Dios para hacer más, que abunden más, muchas más cosas de las que nosotros podamos entender. Él es Él es todopoderoso, mejor dicho. Todopoderoso. Y tenemos que canalizar esto porque cuando nosotros, como les decía, mostramos rasgos de incredulidad, palabras incrédulas, formas incrédulas, entonces Dios está desagradado con eso. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios de ninguna forma. No hay nada que puedas hacer como hombre para agradarlo si tú no crees en Él. Si tú no crees lo que Él está haciendo por nosotros. Si tú no crees en todo lo que la palabra de Dios dice que Él es. Si tú no crees en sus promesas, si tú no crees en su venida, si tú no crees en todas las cosas que Él ha hecho y que ha dicho para nosotros, entonces no puedes agradar a Dios. No hay una segunda forma, no hay un plan B para agradarlo. Y eso es así, amados. Yo quiero en este hermoso día dejarte esta palabra de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que para poder tener la fe de la cual Dios habla, nosotros tenemos que comenzar a consumir cosas espirituales que fortalezcan nuestro espíritu. No podemos ser evangélicos que no ayunen. No podemos ser evangélicos que no oren. No podemos ser cristianos que no lean la palabra. No podemos ser gente que no busque estudios y estar junto con gente de Dios. Porque solamente con cosas de Dios es que las cosas de Dios comienzan a crecer y a suceder en nuestras vidas. No son cosas mágicas, no son cosas automáticas que tú te conviertes y ya conoces la Escritura. Eso no funciona así. Tú te conviertes, pero tú comienzas un proceso de santificación. Y la palabra santidad en sí mismo significa separado de lo común para algo especial o específico. Eso es ser santo. Separado del montón para algo específico. Y la santificación es eso, es irte separando de todo ese pensamiento, de toda esa carga de la sociedad, de todas esas estructuras generacionales, folclóricas de la nación y de la vida humana, irte limpiando de eso y entonces irte introduciendo un reino nuevo. Irte introduciendo, sacándote del reino de Egipto y entrándote el reino de Dios. Lavando tu mente. Pero eso no va a suceder automáticamente. Tú debes desearlo y debes buscarlo y debes confiar en que Dios, Él te va a llevar. Él te va a guiar. Él te va a poner todas las respuestas que tú necesites para levantarte. Yo oro ahora para que el Señor ayude, ¿verdad?, a todas aquellas personas que quieren, pero están luchando con la incredulidad, aún estando dentro de la congregación. Luchan con incredulidades. Les falta muchas cosas que entender del Señor, pero tampoco hacen diligencia para entenderlas, sino que simplemente tienen la duda, pero tampoco tratan de resolver la duda. Señor, abre la mente y el corazón de tus hijos que puedan entenderte. Quita el estupor, quita el velo de los ojos que evita, Dios mío, que ellos puedan ver y oír tu palabra y conocerte, Señor, y tener un encuentro contigo. Declaramos, Señor, que tú te encuentras con los hijos que te desean, que desean encontrarse. Como decía el salmista David, con mi alma te deseaba por las noches. Y en tanto me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. Eso lo decía el salmista David. Porque él entendía que él necesitaba, así como el que tiene sed necesita el agua, él necesitaba tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Así que yo te bendigo en este día, que Dios te bendiga y te guarde, que la gracia y la paz de Dios estén sobre ti y espero nos encontremos en un próximo episodio de tu programa Sé Hombre. Que el Señor te bendiga. Shalom, bendiciones.
Thank